Hay una conversación que casi nadie conoce. No está en los libros de texto. No la enseñan en las universidades. Y sin embargo, es probablemente el diálogo más importante que dos seres humanos hayan tenido en el siglo XX. Dos hombres, dos mentes que redefinieron la realidad, sentados en el mismo cuarto, compartiendo el mismo café, mirando al mismo universo y sin poder ponerse de acuerdo sobre lo más fundamental de todo, si hay algo o alguien detrás de todo esto. Uno de ellos creía que Dios jugaba a los dados. El otro estaba convencido de que eso era imposible, y ninguno de los dos hablaba en sentido metafórico. Estamos hablando de Max Planck y Albert Einstein. Y la historia que voy a contarte hoy no es la historia que te contaron en el colegio. Antes de seguir, necesito que entiendas algo. Esto no es un video sobre religión. No es un video para convencerte de nada. Es un video sobre lo que sucede cuando las mentes más brillantes de la historia llegan al límite del conocimiento humano y se encuentran, sin esperarlo, con una pregunta que la ciencia no sabe responder. Y esa pregunta tiene un nombre que incomoda a los científicos, que fascina a los filósofos y que lleva miles de años perturbando el sueño de la humanidad. Quédate hasta el final. Porque lo que estas dos personas descubrieron, y sobre todo en lo que no pudieron ponerse de acuerdo, dice algo sobre la realidad que todavía hoy no tiene respuesta. Empecemos desde el principio, no desde Einstein, no desde Planck, desde el momento en que la física clásica se rompió. Era el año 1900. El mundo científico estaba convencido de que lo había entendido todo. Newton había dado las leyes del movimiento. Maxwell había unificado la electricidad y el magnetismo. Los átomos existían aunque todavía no se pudieran ver. Y había un problema pequeño, casi molesto, que los físicos llamaban entre ellos la catástrofe ultravioleta. No sonaba tan dramático entonces, pero era una grieta en el edificio entero de la física. El problema era este. Cuando calientas un objeto, ese objeto emite luz. Una barra de hierro al rojo vivo, una estrella, una bombilla. La física clásica predecía exactamente cómo esa luz debería distribuirse en diferentes frecuencias, y las predicciones estaban completamente equivocadas. Según las ecuaciones clásicas, cualquier objeto caliente debería emitir una cantidad infinita de energía en las frecuencias más altas del espectro. Infinita. Lo que en la práctica significaba que el universo debería estar destruido desde el principio. Obviamente, el universo no estaba destruido, los objetos calientes no liberaban energía infinita, pero la física no podía explicar por qué. Max Planck llevaba meses obsesionado con ese problema. Era un hombre meticuloso, conservador, profundamente ordenado. No era el tipo de científico que buscaba revoluciones. Era el tipo de científico que buscaba la ecuación correcta. Y una noche de octubre de 1900 encontró algo que lo perturbó tanto que escribió a su hijo y le dijo, con una calma que no sentía, que acababa de hacer un descubrimiento de la misma magnitud que los de Newton. Lo que Planck descubrió, o más precisamente, lo que Planck inventó para que las ecuaciones funcionaran, era la idea de que la energía no fluye de manera continua, que la energía viene en paquetes, pedacitos discretos, cuantos, de ahí el nombre física cuántica. El problema es que Planck no creía en lo que acababa de escribir. Lo llamó públicamente un truco matemático. Pensaba que era una herramienta de cálculo que funcionaba, pero que no describía nada real. Que en el fondo la energía seguía siendo continua y que alguien, en algún momento, encontraría la explicación correcta. Nunca encontraron esa explicación, porque 5 años después llegó Einstein y tomó el truco matemático de Planck y dijo, no es un truco, es real. Einstein, en 1905, usó los cuantos de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. La luz, dijo Einstein, no es una onda continua. La luz está hecha de partículas, fotones, pequeños paquetes de energía.
Por eso, cuando la luz golpea un metal y expulsa electrones, lo hace de una manera que solo tiene sentido si la luz viene en trozos discretos, no en un flujo suave. Ese trabajo le valió el premio Nobel, no la relatividad, como mucha gente cree. El Nobel de Einstein fue por el efecto fotoeléctrico, por haber tomado en serio lo que Planck no se animaba a tomar en serio. Pero aquí empieza la ironía más grande de la historia de la física. Planck tomó su propio descubrimiento con resistencia. Einstein lo tomó en serio y lo llevó más lejos. Y luego, cuando la mecánica cuántica se desarrolló completamente en los años 20, con Heisenberg, con Bohr, con Born, con Schrödinger, fue Einstein quien se resistió. Einstein, el hombre que había creído en los cuantos cuando nadie más lo hacía, terminó siendo el crítico más duro de la física cuántica. ¿Por qué? Por Dios. O más precisamente, por lo que la física cuántica decía sobre Dios. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La mecánica cuántica, en su formulación estándar, es probabilística. Eso significa que no puede decirte dónde va a estar una partícula. Solo puede decirte la probabilidad de que esté en un lugar u otro. Antes de que la observes, la partícula no está en ningún lugar específico. Existe en una superposición de posibilidades, en todos los lugares posibles a la vez, cada uno con una probabilidad distinta. Cuando la observas, la función de onda colapsa y la partícula aparece en un lugar. Para los físicos de la Escuela de Copenhague, encabezados por Niels Bohr, esto no era una limitación del conocimiento humano. Era la naturaleza misma de la realidad. La realidad es fundamentalmente probabilística. No hay un dónde está realmente la partícula antes de la observación. La observación crea la realidad. Einstein escuchó esto y dijo, con una frase que se volvió famosa, Dios no juega a los dados. No era una metáfora religiosa superficial, era una declaración filosófica profunda. Einstein creía en un universo determinista. Un universo donde todo tiene una causa, donde todo está determinado por leyes precisas, donde si conocieras el estado exacto de cada partícula en el universo, podrías predecir el futuro con perfecta exactitud. Un universo ordenado, racional, regido por una inteligencia que no deja nada al azar. Y ese universo era, para Einstein, lo que él llamaba Dios, pero no el Dios de las religiones. No el Dios que escucha oraciones, que interviene en los asuntos humanos, que premia y castiga. Einstein era explícito en eso. El Dios de Einstein era lo que él llamaba el Dios de Spinoza. El filósofo holandés Baruch Spinoza, en el siglo XVII, había propuesto que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Que Dios no es un ser separado del universo que lo observa desde afuera, que Dios es el universo mismo, su orden, sus leyes, su inteligencia interna. Einstein creía eso con una convicción que iba más allá de la física. Para él, el trabajo de un científico era descubrir los pensamientos de Dios, no metafóricamente. O sí, metafóricamente, pero de una manera que lo tomaba completamente en serio. Y entonces llegó la mecánica cuántica y le dijo, ese Dios ordenado y determinista no existe. El universo en su nivel más fundamental es aleatorio, caótico, indeterminado. Dios, si existe, sí juega a los dados. Einstein no lo aceptó. Pasó los últimos 30 años de su vida buscando lo que llamó variables ocultas. Una teoría más profunda que la mecánica cuántica que restaurara el determinismo, que demostrara que la aleatoriedad cuántica no es real, sino solo aparente, un reflejo de nuestra ignorancia de variables que todavía no conocemos. No lo encontró. ¿Y Planck? ¿Qué pensaba Planck sobre todo esto? Planck también creía en Dios, pero el Dios de Planck era diferente al de Einstein, y la diferencia es fascinante. Planck era luterano.
Había crecido en una familia religiosa, perdió a su primera esposa y a 2 hijos en el transcurso de su vida, uno de ellos ejecutado por los nazis por participar en el atentado contra Hitler. Era un hombre que conocía el dolor humano de una manera que Einstein, con toda su compasión intelectual, no experimentó de la misma manera. Y Planck pensaba que la ciencia y la religión no eran enemigas, no porque fueran lo mismo, como creía Einstein con su panteísmo spinozista, sino porque se ocupaban de cosas diferentes. La ciencia, decía Planck, estudia el mundo material, la religión estudia el mundo del significado, y ambas son formas legítimas de buscar la verdad. Pero hay algo más. Hay una conferencia que Planck dio en 1944, un año antes de su muerte, que muy poca gente conoce. Una conferencia en la que dijo algo que ningún físico de hoy se atrevería a decir desde un podio académico. Planck dijo: como hombre que ha dedicado su vida al estudio de la materia, puedo decirles lo siguiente como resultado de mis investigaciones sobre el átomo. No existe la materia como tal. Toda la materia surge y existe solo en virtud de una fuerza que hace vibrar las partículas del átomo y mantiene unido ese minúsculo sistema solar del átomo. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Detente un segundo en eso. El hombre que fundó la física cuántica, el hombre que descubrió los cuantos, estaba diciendo que detrás de la materia hay una mente, que la materia no existe independientemente de la consciencia, que la mente es lo fundamental, no la materia. Esto es exactamente lo opuesto de lo que enseñan en las escuelas. En las escuelas enseñan que la materia es lo que existe y que la mente es un producto de la materia. El cerebro produce pensamientos. Las neuronas generan consciencia. La mente emerge de la materia. Planck decía lo contrario. La materia emerge de la mente. ¿Y Einstein? Einstein nunca llegó tan lejos en esa dirección. Einstein creía en una inteligencia en el universo, sí, pero una inteligencia impersonal, matemática, sin conciencia en el sentido humano. El Dios de Einstein no era consciente. Era simplemente el orden, la razón, la lógica interna de un universo que funciona según leyes perfectas. Y aquí está el núcleo del desacuerdo entre los dos. No era solo sobre los dados, era sobre si el universo tiene conciencia o no. Planck se inclinaba hacia sí, Einstein se inclinaba hacia no, y ninguno de los dos tenía una respuesta definitiva, porque ninguno de los dos podía tenerla. Estaban haciendo algo que los científicos rara vez hacen públicamente, especulando sobre lo que está más allá de los límites de la ciencia. Pero la pregunta no murió con ellos. Se profundizó, porque la física cuántica siguió avanzando, y lo que fue revelando en las décadas siguientes fue cada vez más extraño, cada vez más difícil de explicar, sin recurrir a conceptos que huelen a lo que tanto incomoda a los científicos materialistas. Pensemos en el principio de incertidumbre de Heisenberg. No es solo que no podemos medir la posición y el momento de una partícula al mismo tiempo. Es que la partícula no tiene una posición y un momento definidos al mismo tiempo. La realidad, a nivel cuántico, es genuinamente indeterminada. No es falta de información, es falta de determinación en la naturaleza misma. Pensemos en el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan quedan conectadas de una manera que trasciende el espacio. Si mides el estado de una partícula en Buenos Aires, instantáneamente determinas el estado de su partícula entrelazada en Tokio. No importa la distancia, no hay señal que viaje entre ellas. La conexión es no local. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y lo rechazó completamente. Hoy, el entrelazamiento cuántico está experimentalmente confirmado más allá de cualquier duda. ¿Qué significa eso? Que el universo, a nivel fundamental, está interconectado de una manera que no respeta el espacio. Que hay algo que une partículas separadas por distancias astronómicas como si la distancia no existiera.
¿Eso es Dios? ¿Es conciencia? ¿Es simplemente física? Pensemos en el problema de la medición. En la mecánica cuántica estándar, una partícula existe en superposición hasta que es observada. La observación colapsa la función de onda. ¿Pero qué es un observador? ¿Tiene que ser consciente? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿Un árbol que cae en el bosque colapsa funciones de onda? Esta pregunta parece técnica, pero es brutalmente filosófica. Si el observador tiene que ser consciente para que el colapso ocurra, entonces la conciencia no es un producto del universo. La conciencia es necesaria para que el universo, tal como lo conocemos, exista. La realidad necesita ser observada para ser real. Eso es exactamente lo que Planck estaba diciendo con otras palabras. Y hay físicos de hoy que lo dicen explícitamente. No lunáticos de YouTube, físicos con cátedras en las universidades más respetables del mundo. John Wheeler, uno de los físicos más importantes del siglo XX, el hombre que le dio nombre a los agujeros negros, propuso lo que llamó el universo participatorio. La idea de que el universo no existe independientemente de sus observadores. Que los observadores crean el universo tanto como el universo crea a los observadores. Wheeler hablaba de la participación del observador como constitutiva de la realidad, no descriptiva de la realidad, constitutiva. Eugene Wigner, Premio Nobel de Física en 1963, fue más directo. Wigner dijo explícitamente que la conciencia debe ser considerada como parte de la cadena de causas en la mecánica cuántica. Que no hay manera de formular las leyes de la física de manera consistente sin referencia a la conciencia. David Bohm, que fue asistente de Einstein y uno de los físicos más creativos del siglo XX, propuso una teoría llamada el orden implicado. La idea de que lo que vemos en el mundo, las partículas, las ondas, los objetos, es el orden explicado. Pero debajo de eso hay un orden más profundo, enrollado, que contiene toda la realidad de manera no local e interconectada. Y Bohm especulaba que ese orden implicado podría tener una dimensión que llamó la mente o el significado. No era teología, era física. Pero se parecía mucho a lo que las tradiciones espirituales llevan siglos describiendo. ¿Y Einstein qué habría dicho de todo esto? Probablemente lo mismo que dijo toda su vida, que había variables ocultas, que había un orden determinista más profundo esperando ser descubierto, que Dios no juega a los dados. Pero hay una ironía adicional que Einstein no llegó a ver. En 1964, 9 años después de su muerte, un físico llamado John Bell demostró matemáticamente algo llamado el teorema de Bell. Y ese teorema demostró que las variables ocultas locales, el tipo de determinismo que Einstein buscaba, son incompatibles con las predicciones de la mecánica cuántica. Si la mecánica cuántica es correcta, las variables ocultas no pueden ser locales. Las pruebas experimentales del teorema de Bell, culminando con los experimentos de Alain Aspect en los años 80 y los más recientes de 2015 y 2022, confirmaron que la mecánica cuántica tiene razón, y que el determinismo local que Einstein defendía no existe. Einstein perdió. No porque tuviera el espíritu equivocado, sino porque el universo resultó ser más raro de lo que Einstein estaba dispuesto a aceptar. Pero aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Si Einstein estaba equivocado sobre el determinismo y la mecánica cuántica tiene razón, ¿eso qué dice sobre Dios? ¿Eso prueba que Dios no existe o dice algo completamente diferente? Depende de qué Dios estamos hablando. El Dios determinista de Einstein, el Dios matemático de Spinoza, el Dios que es el orden perfecto e inapelable del universo, ese Dios no sobrevive a la mecánica cuántica tal como Einstein lo concebía. Porque el universo en su nivel más profundo no es perfectamente ordenado, es probabilístico, es indeterminado, es fundamentalmente abierto. Pero el Dios de Planck,
la mente consciente que es la matriz de toda la materia, ese Dios no solo sobrevive a la mecánica cuántica. Ese Dios se vuelve más plausible con cada experimento cuántico que demuestra que la consciencia del observador juega un papel en la constitución de la realidad. No lo podemos probar. Seamos claros, no hay ningún experimento que pruebe que Dios existe o que no existe. La ciencia no está equipada para responder esa pregunta de manera definitiva. Pero lo que sí podemos decir es esto. La física cuántica destruyó el universo de relojería newtoniano que hacía que Dios pareciera superfluo, y lo reemplazó con algo mucho más extraño, mucho más abierto, mucho más misterioso. Y en ese misterio, Planck y Einstein se volvieron a separar. Einstein, hasta el final de su vida, mantuvo una especie de fe en la razón del universo. Una fe que era religiosa en su intensidad, aunque no en su objeto. Hay una carta que Einstein escribió en 1954, un año antes de su muerte, que se vendió en subasta en 2018 por $2.9 millones. En esa carta, Einstein escribió, con una franqueza que lo hace humano de una manera que sus ecuaciones no logran. La palabra Dios no es para mí nada más que la expresión y el producto de la debilidad humana. La Biblia es una colección de leyendas honorables, pero primitivas. Parece contradictorio con todo lo que dijo antes, pero no lo es. Einstein distinguía entre el Dios personal, el Dios que se ocupa de los humanos, que premia y castiga, que escucha oraciones, al que rechazaba completamente, y el orden racional del universo, al que llamaba Dios por comodidad lingüística, pero que no tenía nada que ver con ninguna religión. Planck, en cambio, mantuvo su fe religiosa formal hasta el final. Seguía yendo a la iglesia, seguía creyendo en algo que trasciende la física, algo que no podía ser capturado en ninguna ecuación. Dos hombres. Dos formas de entender lo mismo, dos vidas enteras dedicadas a descubrir la verdad sobre el universo. Y al final, en la pregunta más importante de todas, seguían sin poder ponerse de acuerdo. ¿Quién tenía razón? Probablemente los dos, y probablemente ninguno, porque lo que la historia de Planck y Einstein nos enseña no es que la ciencia tiene la respuesta sobre Dios, nos enseña algo más incómodo, que cuando la ciencia llega a sus propios límites, cuando empuja hasta el borde más extremo de lo que puede conocer, lo que encuentra no es certeza, lo que encuentra es una pregunta, y esa pregunta es exactamente la misma que los seres humanos se han hecho desde que tuvieron la capacidad de hacerse preguntas. ¿Hay alguien detrás de todo esto? La física cuántica no lo sabe, los filósofos no lo saben, las religiones lo afirman, pero no lo pueden demostrar. Y los científicos más honestos, los Planck, los Einstein, los Wheeler, los Bohm de la historia, son los que admiten que no lo saben tampoco. Pero hay algo que sí podemos saber, algo que la historia de estos dos hombres deja absolutamente claro. El universo es más raro de lo que creíamos, más misterioso, más interconectado, más difícil de reducir a la categoría tranquilizadora de solo física o solo materia. La realidad en su nivel más fundamental no se comporta como esperábamos que se comportara, se comporta como si hubiera algo más. Algo que no podemos ver directamente pero que deja sus huellas en cada experimento cuántico, en cada medición, en cada partícula entrelazada que responde instantáneamente a su compañera en el otro extremo del universo. Y si eso te parece espiritual, puede que no estés tan alejado de la física como creías. Y si eso te parece solo física, puede que no estés tan alejado de la espiritualidad como creías. Porque Planck y Einstein pasaron sus vidas buscando la misma cosa desde lados diferentes del mismo misterio. Y lo que encontraron, cada uno a su manera, fue que el misterio es más grande que la ciencia que usaron para estudiarlo. Eso es lo que la física cuántica descubrió sobre Dios. No una respuesta, una pregunta más profunda. Y esa pregunta, después de más de 100 años de la revolución cuántica, sigue sin respuesta. Lo que significa que todavía hay mucho trabajo por hacer.
lo que significa que el universo sigue siendo exactamente lo que Planck y Einstein querían, un misterio que vale la pena dedicar una vida a explorar. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya empezaste esa exploración.